Bienvenidos a The Deep Dive. Prepárense para una inmersión fascinante en el mundo de la sabiduría antigua. Hasta ahí para explorar. Hoy nos adentramos en el Kybalión, Un texto que ha cautivado a muchísimos lectores durante más de un siglo. más de un siglo ya con sus misteriosos principios herméticos. Exacto. El Kybalión se publicó en 1908, pero ojo, se presenta como una interpretación moderna de enseñanzas mucho más antiguas, atribuidas a Hermes Trismegisto. ¿Has oído hablar de él? Claro, Hermes Trismegisto. Esa figura legendaria que mezcla mitologías egipcias y griegas se le considera el padre del hermetismo. Una filosofía que ha influenciado a diversas culturas y tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Y el Kybalión nos dice que estas enseñanzas han sido transmitidas en secreto a través de un linaje de 3 iniciados. Protegiendo la sabiduría de miradas indiscretas. Un velo de misterio que añade aún más intriga a esta obra. Totalmente. Y el libro incluso nos advierte sobre las posibles consecuencias para quienes revelan los secretos herméticos. Imagínate. Se enfatiza la importancia de la transmisión cuidadosa del conocimiento, casi como un susurro de maestro a discípulo. Un secreto muy bien guardado. El Kybalión nos insta a buscar un guía que nos ayude a comprender sus principios. Y hablando principios, son 7 los pilares de esta filosofía. ¿Por dónde empezamos? Comencemos por el principio, literalmente. El primero es el mentalismo. El todo es mente, el universo es mental. Interesante. Aquí se nos presenta una idea revolucionaria. La realidad que percibimos es una creación mental del todo, una mente universal e infinita. Espera. Entonces el universo que vemos, tocamos, experimentamos, es una especie de ilusión mental. No exactamente una ilusión en el sentido común, sino más bien una proyección de la mente infinita. Imagina al todo como un océano infinito de conciencia y al universo como las olas que se forman en su superficie. Las olas son reales, pero su esencia es el agua, que representa la mente infinita. ¡Wow! Es una analogía poderosa. ¿Y cómo encajamos nosotros, los seres humanos, en esta ecuación cósmica? El Kybalión nos dice que también somos parte de esa mente infinita, como gotas de agua que pertenecen al océano. Y al comprender el principio del mentalismo, podemos empezar a comprender fenómenos como la telepatía o la influencia mental, ya que nuestras mentes están interconectadas en este océano de conciencia. Es fascinante. Entonces, nuestros pensamientos tienen un poder real para influir en la realidad. Exactamente. Este es un punto clave que exploraremos más adelante cuando hablemos de la transmutación mental. Pero primero continuamos con los demás principios. El segundo es la correspondencia, expresada en el famoso axioma. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. He oído esa frase antes. Pero, ¿qué significa realmente en el contexto del hermetismo? La correspondencia nos habla de la interconexión de todas las cosas. Lo que ocurre en un plano de existencia se refleja en otros. Si estudiamos la estructura de un átomo, podemos comprender la estructura de un sistema solar. Si comprendemos las leyes que gobiernan nuestro mundo interior, podemos comprender las leyes que gobiernan el universo. Es como un espejo cósmico. Lo que sucede en el microcosmos se refleja en el macrocosmos, y viceversa. Exactamente. Este principio nos ayuda a decodificar los misterios del universo. Al observar los patrones que se repiten en diferentes niveles de la realidad, podemos obtener una visión más profunda de cómo funcionan las cosas. Me encanta esa idea. Pasemos al tercer principio. Vibración. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. ¿No te parece que el Kybalión, escrito en 1908, se adelantó a su tiempo con este concepto? Totalmente. Hoy en día la física cuántica nos confirma que todo en el universo está en constante movimiento y vibración. La diferencia entre las distintas formas y fenómenos que percibimos radica en la frecuencia de su vibración. Entonces, podríamos decir que el universo es una gran orquesta cósmica donde todo vibra a su propio ritmo. Es una excelente analogía. Desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más grande, todo danza en este valle cósmica de vibraciones. Y como veremos más adelante, este principio es clave para comprender la transmutación mental. Ya quiero saber más sobre eso, pero sigamos con el cuarto principio. Polaridad. El Kybalión nos dice, todo es dual, todo tiene polos, todo su par de opuestos. Me recuerda al concepto del yin y el yang. Es una buena conexión. El principio de polaridad nos enseña que los opuestos no son realmente opuestos, sino extremos de un mismo espectro, que difieren solo en grado. El calor y el frío, la luz y la oscuridad, el amor y el odio. Todos son ejemplos de polaridad. Entonces, el Kybalión nos dice que lo que percibimos como opuestos son en realidad dos caras de la misma moneda. Exactamente. Y lo más interesante es que podemos usar este principio para transmutar un estado mental en otro. Por ejemplo, si entendemos que el miedo y el coraje son dos polos de la misma escala, podemos aprender a transformar el miedo en coraje. ¡Wow! Eso sí que es poderoso. Imagina poder transformar la tristeza en alegría o la duda en confianza. Ese es precisamente el poder de la transmutación mental.
Uno de los conceptos clave del Kybalión que exploraremos con más detalle en la siguiente parte de nuestra inmersión. Estoy impaciente por descubrirlo. Pero antes, continuemos con el quinto principio: ritmo. Todo fluye, fuera y dentro. Todo tiene sus mareas. Todas las cosas suben y bajan. La oscilación del péndulo se manifiesta en todo. ¿Te suena familiar? Claro, este principio describe la naturaleza cíclica de todas las cosas. Los ciclos están presentes en todos los niveles de la realidad, desde el movimiento de los planetas hasta las fluctuaciones de nuestras emociones. Es como las olas del mar, que suben y bajan en un ritmo constante, o las estaciones del año, que se suceden en un ciclo eterno. Exactamente. Y este principio nos enseña que podemos aprender a fluir con estos ciclos, aprovechar las fases de expansión y a navegar con sabiduría las fases de contracción. Entonces, podemos usar el principio de ritmo para evitar ser arrastrados por los altibajos de la vida. Sí, el Kybalión nos habla de la ley de neutralización, una técnica que nos permite elevar nuestra conciencia a un plano superior para no ser afectados por la oscilación del péndulo. Suena a una herramienta muy útil para mantener el equilibrio en medio del caos. Hablemos ahora del sexto principio. Causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Este parece bastante obvio, ¿verdad? Lo es, pero el Kybalión nos invita a ir más allá de la simple relación causa-efecto. Nos dice que nada sucede por casualidad, que todo evento es el resultado de una cadena de causas y efectos que opera en todos los planos de la existencia. Entonces, no existe la suerte. Todo lo que nos sucede tiene una razón. Exactamente. El Kybalión nos enseña que la suerte es simplemente un término que usamos cuando no podemos rastrear la cadena de causas que llevó a un evento. Es una perspectiva que nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad de nuestras acciones. Si todo tiene una causa, entonces cada pensamiento, cada palabra, cada acción que realizamos tiene consecuencias. Sin duda, el Kybalión nos recuerda que somos creadores de nuestra propia realidad. Nuestras decisiones y acciones, incluso nuestros pensamientos, plantan semillas que darán frutos en el futuro. Es una gran responsabilidad, pero también un gran poder. Si comprendemos este principio, podemos usar este conocimiento para crear la vida que deseamos. Exactamente. Al comprender las leyes del universo, podemos convertirnos en arquitectos de nuestro destino. Y finalmente llegamos al séptimo principio, género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Este principio me intriga, ya que el Kybalión hace una distinción entre género y sexo. ¿Podrías explicarnos esta diferencia? Claro, el Kybalión no se refiere al sexo biológico, sino a la energía creativa que está presente en todo el universo. El principio masculino representa la energía activa, proyectiva, mientras que el principio femenino representa la energía receptiva, magnética. Entonces, estos principios están presentes en todo, no solo en los seres vivos. Exactamente. Es la danza eterna entre estas dos fuerzas la que da origen a la creación en todos los planos de la existencia. Qué fascinante. Hasta ahora hemos recorrido los 7 principios herméticos que son la base del Kybalión. Cada uno de estos principios nos ofrece una perspectiva única del universo y de nosotros mismos. Y lo más importante es que estos principios no son solo teorías abstractas, sino herramientas que podemos aplicar en nuestra vida diaria para alcanzar la maestría personal. Exacto. El Kybalión no se trata solo de comprender el universo, sino de transformarnos a nosotros mismos. En la próxima parte de nuestra inmersión, profundizaremos en algunos de los conceptos más intrigantes del Kybalión, como la transmutación mental y la idea del universo como una creación mental. Prepárense para una inmersión aún más profunda en el antiguo saber hermético. Retomemos nuestra inmersión en el Kybalión. ¿Recuerdas que antes mencionamos la transmutación mental? Profundicemos en este concepto tan poderoso. Sí. Es la capacidad de transformar nuestros estados mentales. ¿Verdad? Convertir el miedo en coraje, la tristeza en alegría, como alquimia mental. Exactamente. El Kybalión nos enseña que al comprender y aplicar los principios herméticos, especialmente los de polaridad y vibración, podemos modificar nuestra propia vibración mental. Imagina que tu mente es un instrumento musical y que con la transmutación mental puedes cambiar la melodía que estás tocando. Me gusta esa imagen. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo puedo aplicar la transmutación mental a mi vida diaria? Digamos que me siento abrumado por el estrés. ¿Cómo puedo usar esta técnica para sentirme más tranquilo? El primer paso es la conciencia. Debes reconocer el estado mental que quieres cambiar, en este caso el estrés, observarlo sin juzgarlo. Como un científico que estudia un fenómeno, luego enfocas tu atención en el estado mental deseado, en este caso, la calma. Simplemente cambiando el enfoque de mi atención. ¿Cómo funciona eso? Recuerda el principio de vibración. Todo vibra a una frecuencia particular. Al concentrarte en la calma, comienzas a vibrar en esa frecuencia. Y como ya sabemos, la vibración influye en cómo experimentamos la realidad. Es como si sintonizara mi mente con una frecuencia diferente.
cambiando de canal a una estación de radio más relajante. Exactamente. Y con la práctica podemos dominar este arte de la transmutación mental y convertirnos en alquimistas de nuestra propia realidad. Ahora hablemos de otro concepto que me dejó pensando. El universo como una creación mental, el Kybalión, nos dice que el universo es un sueño del todo. ¿Significa esto que nada de lo que experimentamos es real? Es una pregunta profunda. El Kybalión nos invita a considerar dos perspectivas, la absoluta y la relativa, desde la perspectiva absoluta del todo. Sí, el universo es una creación mental, pero desde nuestra perspectiva limitada como seres humanos. La realidad que experimentamos es real para nosotros. Espera, entonces es como un sueño que se siente real mientras lo estamos soñando. Exactamente. Y el Kybalión nos advierte sobre el peligro de la media sabiduría, de negar la realidad que experimentamos solo porque sabemos que es una creación mental. Entonces no se trata de negar la realidad, sino de comprender que nuestra experiencia está filtrada por la mente. Exactamente. Comprender que el universo es una creación mental no invalida nuestra experiencia, ni contradice la ciencia. Más bien nos ofrece una comprensión más profunda de las fuerzas que subyacen a la realidad. Pero ¿cómo podemos vivir en este mundo si sabemos que en última instancia es una creación mental? ¿No nos lleva eso a la inacción? A pensar que nada de lo que hacemos realmente importa. Aquí es donde entra en juego el concepto de la paradoja divina. El Kybalión nos explica que debemos vivir y actuar como si el universo fuera real, aunque sepamos que en última instancia es una creación mental. Pero ¿cómo podemos reconciliar estas dos ideas? Parece un poco contradictorio. Piénsalo así. Imagina que estás jugando un videojuego. Sabes que el mundo del juego no es real en el sentido físico, pero mientras juegas con sus reglas, desafíos y personajes como si fueran reales. Entiendo. Es como si tuviéramos que jugar el juego de la vida con compromiso, aunque sepamos que hay una realidad más amplia que lo trasciende. Exactamente. La paradoja divina nos invita a vivir con un pie en lo absoluto y otro en lo relativo, a reconocer la naturaleza mental del universo sin negar la realidad que experimentamos. Entonces no se trata de elegir entre lo espiritual y lo material, sino de encontrar un equilibrio entre ambos. Justo la paradoja divina nos llama a vivir en el mundo sin ser del mundo, a participar en el juego de la vida con conciencia, utilizando las leyes del universo para crear una realidad más plena. ¿Te das cuenta de cómo el Kybalión nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y nuestro papel en ella? Totalmente. Hasta ahora hemos explorado la transmutación mental, el universo como creación mental y la paradoja divina, conceptos que invitan a la introspección y al autoconocimiento. Pero el Kybalión no se limita a la teoría, ¿verdad? Claro que no. En la siguiente parte de nuestra inmersión, exploraremos cómo podemos aplicar estos principios en la vida diaria para transformar nuestra realidad y alcanzar la maestría personal. Estoy listo para descubrir cómo el Kybalión puede ayudarnos a vivir una vida más plena y significativa. Hemos estado explorando el Kybalión y sus principios, pero hay un concepto que aún no hemos abordado a fondo: el todo. Es la fuente de toda la realidad última. Pero el Kybalión también dice que es incognoscible, indefinible. ¿Cómo podemos comprender algo que está más allá de nuestra comprensión? Es un desafío para la mente racional, sin duda. Imagina que intentas comprender la inmensidad del océano, observando solo una gota de agua. Nuestra mente limitada no puede abarcar la totalidad del todo. El Kybalión nos invita a aproximarnos a él, a través de la intuición, de la experiencia directa, de la unidad con lo divino. Entonces no se trata de comprenderlo intelectualmente, sino de experimentarlo, a través de la conexión con algo más grande que nosotros mismos. Exactamente. Podemos acceder a esa conexión a través de la meditación, la contemplación de la naturaleza, la conexión con nuestro ser interior. Son caminos que nos llevan más allá, de los límites del pensamiento racional. El Kybalión también advierte sobre el peligro de intentar definir al todo, con características humanas, ¿verdad? De caer en la trampa de crear una imagen de Dios a nuestra propia imagen. Así es, el todo trasciende nuestras concepciones limitadas. Los conceptos de género, de tiempo y de espacio, debemos aproximarnos al todo con humildad, reconociendo que nuestra mente finita nunca podrá abarcarlo por completo. Es como si estuviéramos intentando dibujar un mapa de un territorio infinito. Siempre habrá áreas inexploradas, misterios que escapan a nuestra comprensión. Precisamente. Y el Kybalión nos anima a ser exploradores en este viaje, hacia la comprensión del todo, a utilizar los principios herméticos como brújula y mapa en nuestra búsqueda de la verdad. Hablando de mapas, el Kybalión menciona diferentes planos de existencia: el físico, el mental y el espiritual. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre estos planos? Claro. Es importante comprender que estos planos no son lugares físicos, sino estados de conciencia. Imagina que la realidad es como una cebolla, con capas que se superponen.
El plano físico es la capa externa, la que percibimos con nuestros sentidos. El plano mental es una capa más profunda, donde residen nuestros pensamientos, emociones y creencias. Y el plano espiritual es el núcleo, la fuente de donde emanan los demás planos. Entonces lo que sucede en un plano afecta a los demás, ¿verdad? Como una piedra que cae al agua, creando ondas que se expanden en todas direcciones. Exactamente. Nuestros pensamientos y emociones en el plano mental influyen en nuestra experiencia en el plano físico. Y al conectar con el plano espiritual, podemos acceder a una fuente de sabiduría y poder que transforma nuestra realidad. El Kybalion también habla de seres que habitan en planos superiores, ¿verdad? Maestros, iniciados. Seres con una conciencia más expandida que la nuestra. ¿Qué podemos aprender de ellos? Estos seres son como faros que iluminan el camino. Para aquellos que buscan la verdad, han recorrido el camino antes que nosotros y pueden guiarnos con su sabiduría. El Kybalion nos invita a abrirnos a la posibilidad de conectar con estos seres, de aprender de sus enseñanzas y de recibir su guía. Es como si estuviéramos escalando una montaña y a medida que ascendemos, nos encontramos con otros escaladores que comparten sus conocimientos y nos ayudan a superar los obstáculos. Es una buena analogía. El camino hacia la maestría personal no se recorre en solitario, siempre hay guías, mentores, seres que nos inspiran y nos acompañan en el viaje. Hemos explorado conceptos profundos: el toro, los planos de existencia, la posibilidad de conectar con seres de conciencia superior. El Kybalion nos invita a expandir nuestra visión de la realidad, ¿verdad? Sin duda. El Kybalion es un llamado a la aventura del autoconocimiento, a la exploración de nuestro potencial infinito como seres humanos. Y nos recuerda que no estamos solos en este viaje, que hay leyes universales que nos guían, principios que podemos aplicar para transformar nuestra realidad. Exactamente. El Kybalion nos ofrece un mapa, una brújula, una caja de herramientas, para navegar por la vida con mayor conciencia y maestría. Al final, el Kybalion no es solo un libro para leer, sino una invitación a vivir con mayor conciencia, propósito y sabiduría. Así es. Es un llamado a convertir el conocimiento en acción, a manifestar el poder de la mente en nuestra vida diaria. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en el Kybalion. Esperamos que este viaje les haya inspirado a explorar las profundidades de la sabiduría hermética y a descubrir el poder transformador que reside en su interior. Hasta la próxima, amantes del conocimiento. Que los principios del Kybalion iluminen su camino.